Eh, Profesor, estamos en el contexto de esta Academia de Litigación Oral. Eh, Ha existido mucha filosofía que ha acrecentado bastante la información sobre los jueces, sobre los fiscales, entre otros, pero creo o considero que dentro de la literatura, la litigación oral desde el punto de vista del litigante, del abogado del día a día, el que gestiona los casos, el que está proponiendo investigación, está en plena construcción y hoy, a través de ustedes, ha empezado a generar una, creo yo, filosofía sobre la litigación oral. Dígame, ¿cómo concibe usted la litigación oral desde el punto de vista de la litigación oral? Bueno, primero, esto que plantea tan amablemente coincide con lo que es, por un lado, la intención de Siles y por otro lado la filosofía mía. Tenemos que aterrizar la teoría del derecho, tenemos que hacer práctica desde la dogmática de cualquier rama hasta la filosofía del derecho, que con más fuste teórico, pero tenemos que aterrizarlo ¿cómo? Aterrizarlo de manera que sirva para los prácticos del derecho, para los profesionales en toda su dimensión. Y, y usted tiene mucha razón en cuanto a que se piensa mucho en el juez, pero se habla mucho para el juez, se autoriza mucho la decisión judicial, pero ni siquiera prestando la atención al juez de carne y hueso a menudo, sino una figura ideal, mítica, abstracta del juez. Entonces, una de nuestras líneas sensibles es precisamente esta de capacitar profesionales del derecho para que dominen, cómo no, las herramientas teóricas, pero sobre todo para que sepan relacionarlas con la práctica, aplicarlas en la práctica y con eso mejorar lo que en última instancia es el ideal, que es que tengamos un Estado constitucional de derecho que funcione mejor. Mi particular experiencia en materia de litigación es escasa. Yo he sido siempre un profesor de tiempo completo. He participado en algunos litigios muy importantes, pero haciendo informes, o lo que en España le decimos dictámenes, o apoyando en algún asunto concreto a los abogados. Pero este no es mi mundo. Yo he estado esta semana en esta Academia Siles de Litigación Oral y Prueba, he estado aprendiendo muchísimo. Yo he sido a estos efectos un estudiante más y me he beneficiado enormemente. Entonces, bueno, creo que digamos, esto va como por capas. Debemos tener una sólida idea del proceso, de las distintas variedades procesales, de los distintos modos de litigar, de los distintos factores que en cada tipo de litigio concurren, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de ir sacando a la luz muchos problemas, muchos puntos de vista, muchas prácticas que estaban olvidadas, no por ese juez que cada día trabaja haciendo sus sentencias para ese abogado litigante, para ese fiscal. Estaban olvidadas por la academia, por la doctrina, estaban olvidadas en la propia práctica, en las facultades de Derecho. Entonces necesitamos sacar a luz eso para que aprendamos todos, pero claro, con una condición. Los capacitadores, como los tres impresionantes que aquí hemos tenido esta semana, los capacitadores tienen que saber mucho, tienen que saber explicarlo y tienen que saber transmitir el sentido de esa práctica inspirada por la mejor teoría. De acuerdo. Y con respecto a lo inicial, ¿usted qué conclusiones presentaría para poder dar una visión que relacione al menos la categoría del razonamiento probatorio y la litigación oral? ¿Cuáles serían las conclusiones de esa relación actualmente? Pues yo no sé muy bien contestar a esa pregunta, tal vez por falta de capacitación mía, pero creo que debemos dominar y deben los prácticos dominar todos los elementos de los razonamientos que concurren en todas las instancias y momentos procesales. La litigación oral tiene una serie de características
que hacen que esa formación de los profesionales deba ser más profunda, más aguda, porque se trata de un tipo de litigación donde no hay todo ese tiempo para pensarse el argumento, para reflexionar, para, como se dice en algunos lugares, consultarlo con la almohada, sino que hay que tener muy claro lo que se debe estudiar, cómo se construye el esquema, cómo se hace la teoría del caso, pero todo ello luego combinado con esa capacidad para sacarle el máximo partido en el momento a través de algo que sin ánimo peyorativo también se puede llamar, y digo, en más noble sentido, la retórica. Excelente. Y dígame, con respecto a esto de las capacidades, hemos visto, por ejemplo, reconocer capacidades en jueces con respecto a la motivación, a las actitudes que estos tienen y demás, pero en el contexto de los abogados litigantes o de quienes nos dedicamos a este tipo de rubros, también hemos advertido, por ejemplo, contextos de corrupción, contextos de inteligencia artificial. Aquí ha habido bastantes temas sobre los megacasos, sobre la utilización de la prueba digital, es decir, contextos sobrevinientes a las propias actitudes y capacidades de los abogados. Sobre ese punto, ¿qué capacidades cree usted que debe reconocerse en un abogado para efectos de poder, primero, contratarlo, tomarlo en cuenta y, lógicamente, aconsejarle para poder tenerlo como un referente de litigación oral o de litigio? Pues yo diría, también voy a dar una respuesta muy simple. Yo pienso que como cuando uno elige a cualquier profesional para un trabajo que le importa, uno se busca un buen médico cuando tiene que hacerse una cirugía, uno se busca un buen arquitecto si quiere construirse una casa, alguien que tenga un litigio debe buscar un buen abogado. ¿Cómo definimos un buen abogado? Bueno, nada más que generalizaciones, podría decir, pero yo diría que tiene que combinar una sólida formación. Estos días, acá en mi querida Colombia, algunos amigos locales hablaban del gran problema que suponen las llamadas universidades garaje, que dan en 3 años un título, y ahí salen algunos titulados, pues dice que a robar, y es tremenda la casuística que está ocurriendo con esto. Bueno, hay que garantizar la formación, porque eso que acabo de decir, que ocurre con los abogados, en algunos momentos, en algunos lugares, no pasa con los médicos. Seguramente no pasa con los arquitectos, pero se ha despreciado mucho la enseñanza del derecho y se ha despreciado mucho los abogados en la idea de que para hacer eso que hace esa gente, que es mentir, adulterar la verdad y hasta robar un poco, para eso vale cualquiera, o más bien sáquenlo de los estratos sociales moralmente más bajos, ¿no? Entonces, se requiere formación, se requiere experiencia, cuanta más experiencia mejor. Si usted solo se puede permitir un abogado novato, un abogado novel, bueno, pues pruebe suerte, pero cuanto más experto será mejor, ¿no? Y actualización, porque dentro de aquello que decíamos formación, la actualización es fundamental, y aquí han estado ustedes, mayoritariamente abogados, actualizándose, formándose en nuevas técnicas y modos de razonar y modos de argumentar. Bueno, y yo diría que también la dimensión personal del abogado es importante, ¿no? Su dimensión personal, ¿qué es? Pues desde su ética a su trato. Vemos en las películas, pero existe también en la realidad mucho abogado endiosado, imposible, clasista, despectivo, insensible, en el fondo indiferente a los problemas de su cliente. Bueno, yo creo que ese es otro elemento que como no hay que considerar. Es decir, un abogado tiene que ser comprometido también. Un abogado tiene que ser comprometido también, igual que tiene que ser comprometido, y vuelvo a la misma comparación, pues un médico o un cirujano, ¿no? Cuando uno está en la cama de un hospital porque lo operaron ayer, nada agradece tanto como que el médico se acerque, sea amable, haga unas consideraciones comprensibles acerca de lo que ocurrió, cómo está siendo de positiva la evolución. Bueno, un abogado no tiene por qué ser un dios, pero es que a veces parecen demonios, y eso también hay que superarlo, yo diría. Y uno de los demonios dentro del abogado que se dedica al litigio es
saber cómo iniciar. Una de las dudas que siempre se nos ha tenido en nuestra mente es, bueno, soy abogado nuevo, no tengo conocimiento de razonamiento probatorio, etcétera. Usted, dentro de la participación que se ha tenido ya aquí y de la relación que ha tenido con abogados expertos en litigio, en fin, mi pregunta va estrictamente para los jóvenes abogados. ¿Dónde deben comenzar para estudiar el razonamiento probatorio? ¿Cómo deben esquematizar esa sugerencia que usted va a realizar para efectos de que de alguna manera en su práctica incida de manera positiva y ese inicio no suene como el contexto perfecto para un tormento del abogado nuevo? ¿Cómo Sí. iniciar, profesor? Entiendo yo que, como tantos otros oficios, lo ideal para el que pueda es iniciar a la sombra, a la vera de un abogado experto, aprender de los mayores mejores y estudiar mucho. Miren, en mi país pasa, esto es estrictamente así, en Latinoamérica, creo que no es de este modo. En mi país pasa que cuando cualquier profesional del derecho, el juez, el fiscal, pero también el abogado litigante, comienza a ejercer su profesión, dice, bueno, ya mi estudio llegó hasta aquí, yo ya estoy formalmente habilitado para juzgar, para litigar, para acusar o para defender. Y ni bajo tortura vuelven a escuchar una conferencia y yo creo que la mayoría no sucumben a la tentación de leer un libro de la materia. Entonces, toca formarse, toca mantenerse actualizado, toca aprender de los mayores y, y, y aplicar el esfuerzo, pues, que exige el grado de saber y de experiencia que se tenga. Cuanto más novel, más al principio estás abogado, entiendo que más esfuerzo debe dedicar a cada caso, ¿no? A mí también me llama la atención como que hay algo generacional. Yo veo en algunos países y me parece que también ocurre en el que estamos hablando hoy en Colombia, puede que en Perú también, que esto va como por grupos de edad o generaciones. Hubo abogados muy brillantes, famosos, prestigiosos, tal vez esos que hace 15, 20 años llevaban los casos más notorios, que se han quedado como anquilosados o se han dormido en los laureles. Esos ya solo van a capacitaciones que les aseguren la fiesta o un menú muy rico en proteínas, ¿no? Mientras que vienen detrás otras generaciones, como me parece que es la suya, y como hemos visto aquí a muchos abogados, que están cambiando los procedimientos, el modo de ubicarse ante la profesión y también un poquito la ética, esa manera de estar ante los clientes y ante los compromisos de todo tipo, pero también éticos del oficio. Mire, yo soy pesimista muy pesimista con la evolución que está teniendo el Estado constitucional de derecho en tantos de nuestros países, y incluyo el mío. Creo que colectivamente vamos por muy mal camino, creo que políticamente avanzamos por la peor de las sendas, pero si alguna pequeña esperanza me queda es viendo abogados como los que hemos visto aquí, como ustedes, tan implicados, tan interesados en aprender a pensar y en aprender a hacer de esa manera, tan comprometidos con el papel que les corresponde a ustedes en esto que acabamos de llamar Estado de Derecho. De acuerdo, y si de alguna manera usted pudiera recomendar en esta laguna oscura y tan difícil a veces de superar sin una guía, ¿dónde debe comenzar el estudio del razonamiento probatorio el abogado según usted y su experiencia? En cuanto a dónde se refiere a fuentes A bibliográficas la fuente que usted considere. o autores, bueno, están claros esos autores y aquí se han mencionado muy reiteradamente. Si nos circunscribimos solo a nuestro ámbito de cultura latina, hispanoparlante o como digamos, pues todos están citando sin parar a Michele Tarufo, italiano, pero que hablaba un español perfecto, cuya obra está toda traducida, a Marina Gascón, indudablemente, que ha estado acompañándonos, a Jordi Ferrer Beltrán, a Carmen Vázquez,
Y seguramente que incurriré en la injusticia extrema de no citar a otros 15, 20 autores absolutamente recomendables, pero que vienen todos de ese núcleo que puso en boga lo que se llama la teoría racionalista de la prueba y que a partir de la crítica a ciertos modos de razonar anteriores ha aumentado el nivel de exigencia. El propio González Lagier, Daniel, que también nos ha acompañado en esta Academia Siles, confluyen distintas perspectivas, distintos modos de análisis, interesantísimos debates dentro de ese propósito común por mejorar una práctica que estaba muy abandonada por la teoría, muy poco tomada en consideración y que por tanto no había esa retroalimentación en materia probatoria entre práctica y teoría. Entonces, toda esta línea, que tiene, por supuesto, ya digo, muchos continuadores y otros autores de gran mérito, creo que debería ser lectura, ocupación y preocupación de esos abogados jóvenes que aún podemos rescatar. Eso está excelente. Al inicio usted mencionaba, y antes de finalizar también, mencionaba que de alguna manera en alguna oportunidad tuvo una situación que relativamente lo vinculó con un abogado litigante, entiendo, con un litigio. ¿Es posible conocer cuál fue esa experiencia? ¿Cuál fue su observación de ello? No, yo he tenido, pues, no sabría decir ahora, 8 o 10 situaciones en las cuales participé de alguna manera en la preparación de litigios o la preparación de argumentos, en, en la redacción de recursos, en fin, en distintos aspectos. Pero creo que no debo, creo que si digo cuáles son, no me lo van a pedir nunca más para que lo haga. Y aprendí mucho en esas situaciones que, claro, para el puro teórico son novedosas. Y eso también les confieso que aumentó mi escepticismo y mi afán por mejorar la práctica, porque vi cosas muy lamentables. No digo en lo que pudieran haber hecho los demandados o los acusados, sino que he tenido que leer, así con esa implicación, sentencias que me han hecho cuestionarme qué sentido tiene que andemos armando tantos congresos de derecho constitucional, que escribamos tantos libros sobre principios, que disertemos con tanto gusto sobre debido proceso, etcétera, etcétera, cuando después la realidad va por otro camino y se aleja la práctica tanto, tan descaradamente, incluso de un modo tan inmoral, de lo que nos gusta proclamar en nuestros foros. ¿Usted quiere que le cuente algo más específico? Y sin dar muchos detalles le digo, miren, una vez yo trabajé en un caso en el cual era un delito había acusaciones de corrupción dentro de un proceso con fuertes implicaciones políticas. Había empresarios implicados y acusados. En el caso en el que yo colaboraba, yo andaba revisando precisamente los hechos y las pruebas y los argumentos y me encontré con que la primera sentencia condenatoria cometía un error estrepitoso. ¿Por qué? Porque le imputaba, digamos, a nuestro defendido y como motivo de la condena hechos que en la documentación del caso era claro que correspondían a otra persona. Es decir, de pronto se equivocaron y le imputaron a usted hechos que eran míos y que claramente constaba. Entonces, yo, profesor ingenuo, me dije, y hablamos todos los que ahí trabajábamos, oiga, esto lo ganamos. No, pues ¿cómo van a condenar a alguien por hechos que no son suyos? Bueno, en la apelación se mantuvo la condena y el argumento vino a ser, oiga, si no hizo eso, habrá hecho otra cosa, porque sabemos que todos son culpables. Bueno, eso, ahora está de moda hablar de sesgo. Eso no era un sesgo. Eso era un pecado que merece la condena eterna de un juez, ¿no? ¿Y al final el resultado cuál fue? Negativo. Negativo. Bueno, es como la vida diaria en el abogado de litigio. Finalmente, profesor, eh,
hemos conversado un poco sobre abogados nuevos, sobre de alguna manera cómo iniciar con este tipo de razonamientos que, les soy muy sincero, dentro de la práctica son muy difíciles para que sean allanados, tal y como conforme ahora usted nos acaba de comentar. Sin embargo, no quisiera finalizar sin antes escuchar al menos unos cuantos consejos para todos aquellos abogados que ahora mismo estamos tratando de allanar este camino y de alguna manera pues no tener miedo a la expectativa que es en estricto conocer este tipo de información que a veces es muy difícil de traducir, muy difícil de entender y sobre todo muy difícil de poner en la práctica. ¿Cuál sería el consejo para todos aquellos estudiantes que desean o merecen ser rescatados de esta situación en la que de alguna manera usted hoy nos ha venido también contando? Pues yo diría, inevitablemente me mantengo dentro de estas generalidades, yo diría que no se encierren, que no se limiten, que hagan esto que usted y otros abogados y la mayoría de su generación eh, han hecho. Si vienen a una academia así es maravilloso, pero en cualquier otro lugar donde se perciba o se tenga una esperanza fundada de que haya una buena formación y una buena manera de hacer comunidad y de hacer contactos, porque es muy importante la retroalimentación, el intercambio de experiencias. Entonces, no se encierren en sus rutinas, no crean que porque tienen un título ya saben, no pierdan la oportunidad de intercambiar puntos de vista, experiencias e informaciones sobre lo que en otros lugares ocurre. No se metan, ¿no? De nuevo, no se encierren, una vez más uso esa expresión, en su estricta especialidad. El buen abogado tiene que saber un poco de todo. Yo entiendo que uno es abogado civilista, otro es abogado de familia, otro se dedica a garantías constitucionales o lo que fuere, pero al fin y al cabo el derecho es un sistema con múltiples conexiones e imbricaciones. O sea, hay que tener amplitud de mira. Tal vez si tuviera que resumirlo en una expresión diría eso. Algo que vale para el abogado, pero para cualquier otro profesional. Hay que tener amplitud de miras. No hay que encerrarse, no hay que decir ya llegué. Oiga, ¿cómo que llegó si acaba de comenzar? No, pero es que ya gané 2 litigios y creo que con esto ya marco una senda que puede ser rutinaria. No, en absoluto. Pero si me preguntaran por un futbolista diría lo mismo. Oiga, entrene, cambie de equipo cuando pueda y mejore, etcétera. Claro. ¿Y qué es lo que cambiaría entonces ese razonamiento del futbolista al abogado en específicamente? Bueno, hacen trabajos distintos, pero tienen unos requerimientos que como profesionales pueden ser comunes, pero que la sociedad asume más en el futbolista que en el abogado o el juez o el fiscal, y que estas mismas figuras a veces olvidan. Es decir, el futbolista entrena, el futbolista se cuida, el futbolista conoce el mundo, el El futbolista no se futbolista preocuparía como debería hacerlo el abogado. interactúa bien, pero y el futbolista sabe también, ¿por qué no? Que de que me vaya bien o mal el equipo depende de la vida de mucha gente, Bien. de muchos profesionales, algunos de ellos bien modestos. Bueno, el abogado tiene que tener esa conciencia que yo pienso que es competitiva y responsable al mismo tiempo. Por eso yo detesto un poco a cualquier profesional que sea rutinario y perezoso, comenzando por los profesores. O sea, han pasado 25 años y yo sigo explicando aquella lección 3 de la misma manera. No, que ha llovido mucho, nos toca esforzarnos. Y porque al final, esta especie de mercado, aunque nos movemos, por suerte y aunque con limitaciones, acaba detectando quién es el buen futbolista o quién es el buen abogado y quién no. Y quién tiene madera, cualidades para ser un buen entrenador y quién no. Por cierto, por eso en Chile nos esforzamos tantísimo por encontrar siempre, siempre, siempre los mejores profesores y los mejores capacitadores. Ese es para mí un reto personal absoluto. Y no hay tantos. No, y hemos sido conscientes estos días que verdaderamente ese esfuerzo que usted menciona ha sido reflejado en la satisfacción de todos los que estamos aquí presentes y sobre todo porque hemos podido advertir esa naturaleza humana tan importante que tienen ustedes. Pese a que sea tan obvio,
uno cuando los puede ver en los libros, en las conferencias, no siempre rescata el valor del ser humano, ¿no? Y uno cuando los trata, se va acercando un poco, se da cuenta de cuán hermosa persona es este estudioso, entre otros. Y eso lógicamente se logra en estos Claro, eventos. pero de eso, permita, yo estoy un poquito orgulloso también, porque uno es creador de ambientes. Efectivamente. Hay que buscar el ambiente y la ocasión para que se junten los que mejor enseñan y los que mejor quieren aprender y pueden aprender. Y enseñar bien y aprender bien no es solo una cuestión de inteligencia y de horas de estudio, que también, sino que depende igualmente de la actitud. Eh, Cierto, estos profesores que aquí nos han acompañado son excelentes y han dejado a todos muy felices, pero ahora me toca decir, están muy bien seleccionados por lo que saben y por lo buenas personas que son. Definitivamente esa es la mejor academia en el mundo. Muchas Hay que gracias. tenerlo muy bien claro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Pucha, Bueno, profesor, de verdad. bueno, Cosas que tal vez para usted puedan parecer algo como que sencillas, créame que de alguna manera para las personas que están metidos en estos tipos de cosas son bueno, de todas muy maneras. amable. Usted, de verdad. Vale.